Bueno, compañeros, maestría, esperemos que el anterior video de Elizabeth DR les haya parecido bien. ¿Sí? Vamos a seguir con la lógica de nuestro programa y vamos a ver, ¿sí? La intersubjetividad en histeria. Ahí viene, pues bueno, como análisis fragmentario de un caso de histeria o fragmentos de análisis de un caso de histeria. Es un artículo publicado en 1905 y es un célebre caso muy emblemático en psicoanálisis, que es el llamado caso Dora. ¿Sí? Vamos a trabajar el texto en dos partes. La primera parte será un video que dure entre 10 y 25 minutos, y la segunda parte el cierre de esta misma trabajo, ¿no? Entonces vamos a seguir la misma línea de trabajo que siguió Freud y vamos a plantear en una introducción, las llamadas palabras preliminares. Dice, ¿qué se puede comunicar, ¿sí?, cuando trabajamos psicoanalíticamente? Dice, en histeria, secretos reprimidos de la vida íntima del paciente, como si estuviéramos hablando de la historia del paciente, de la novela del paciente. Hay un compromiso con los pacientes, ¿sí?, que cuando se les solicita el permiso para la publicación, se tiene que haber un consentimiento entendido. Dice, sin embargo, hay algunos pacientes que no lo autorizan y nosotros nos vemos de alguna manera en la necesidad de distorsionar un poco este tipo de casos con fines de la publicación científica. Sin embargo, yo creo que todos ustedes, compañeros, en tanto que están viendo pacientes, tienen un principio básico, que es el principio de la discrecionalidad o de la confidencialidad. En el caso Dora no hubo problema con este tipo, aunque Dora lo protestó. Sí, no hubo un problema de este tipo porque prácticamente todo el caso, sí, se dio a partir de 2 sueños que se trabajaron en un transcurso de 3 meses. No duró mucho el caso Dora. De hecho, de entrada, este mismo texto, Freud lo iba a llamar Sueños e Histeria. Si hacen un poquito de recuerdo, acuérdense que en 1895 Freud produce un texto que se llama Estudios sobre la histeria, donde se dedica a construir la teoría psicoanalítica a partir de esta enfermedad. 5 años más tarde aparece otro libro monumental que se llama La interpretación de los sueños. Freud pensaba en una conjunción de ambas lógicas, por un lado la histeria como cuadro patológico y el sueño como una vía para llegar a descubrir o dilucidar los secretos de la histeria. Dice, las dificultades en el caso de la redacción de este caso obedecían prácticamente a trabajaba Freud 5 días a la semana, no podía tomar notas y bueno, hay veces que son casos de historiales muy extensos. En el caso Dora, el tiempo del tratamiento no duró más de 3 meses y los esclarecimientos o el trabajo se centró a partir de 2 sueños. Originalmente este texto se llamaría Sueños de Histeria por el vínculo entre el síntoma y la dinámica del sueño, y que llevaría a Freud a plantear que precisamente lo más cercano a dilucidar el inconsciente es el sueño. Por eso planteó que el sueño es la vía regia para llegar al inconsciente. ¿Por qué fragmentos de análisis de un caso, no? Dice, primero, porque el tratamiento finalizó de manera abrupta, es decir, prematura. Dora ya no quiso estar en tratamiento, ¿no? Y por otro lado, dice, el modelo analítico de la asociación libre implica abordar diversos síntomas y distintos contextos, no necesariamente homogéneos. De hecho, de principio, el que sean heterogéneos ni nos permita hacer contrapunto el discurso del paciente nos ayuda a entender mejor. La técnica que utilizamos deja sin trabajar algunos, ¿sí?, elementos del mismo trabajo clínico. ¿Por qué? Porque no aparecen o porque aparecerán más tarde. Por otro lado, también, ¿por qué fragmentos? Porque la transferencia no fue analizada en el momento del tratamiento. De hecho, Freud todavía no la construía. Diría más tarde que la teoría estaba en construcción. Ligó precisamente los sueños y la represión. Dice, este fragmento es de este texto, este caso clínico, célebremente llamado como Dora,
Es un fragmento de un historial de una muchacha histérica. Dice, para ilustrar en qué la interpretación de los sueños se inserta en un psicoanálisis. De inicio se pide al paciente que cuente su biografía y la historia de su enfermedad. Hay pacientes incapaces de dar información, ¿sí? O esta información porque verdaderamente no superan su timidez y provoca vergüenza. Hay un saber amnésico en realidad y otro amnesias psíquicas. La meta del análisis entonces, después de analizar la biografía, sería cancelar los síntomas y salvar los deterioros de la memoria, en el entendido que cuando los pacientes puedan recordar su pasado o lo que sostiene su sintomatología, la sintomatología desaparece. ¿Quién es el caso? Le decíamos, la paciente se llama Dora, en realidad es Daida Bauman, ¿sí? Una chica de 18 años, tiene su padre, un hermano de 1 año y medio mayor. ¿Quién es el padre? Un padre dominante de 45 años aproximadamente, inteligente, vivaz, con dotes nada comunes. Es un industrial con una situación holgada. Dora estaba muy apegado a él. Pensamos la historia del padre, porque lógicamente la historia del padre influye en el caso de Dora. El padre está invadido por una serie de enfermedades, por una afección pulmonar. Por lo mismo, por esta infección pulmonar, la familia se traslada a B, provincia meridional, con un clima más benigno. Viven ahí, en esa parte, al sur de Austria, por 10 años. El padre vive un desprendimiento de la retina y produce una cura por enfermedad. De hecho, también Freud, dentro de estas enfermedades que presentaba el padre, tiene una enfermedad infecciosa de orden venéreo. El padre se cura va con Freud, Freud lo cura y le queda agradecido. A partir de ahí, el padre presenta a Dora con Freud, en tanto que ya le había ayudado en algo no muy declarable, ¿no? La sexualidad. Y con esto se da el inicio del tratamiento. Por otra parte, la madre de Dora, estoy haciendo una descripción nada más de los personajes, es una mujer de escasa cultura, poco inteligente. Tras la enfermedad del marido, se concreta en la economía doméstica, decían, tenía una psicosis de ama de casa. Las relaciones entre Dora y la madre son poco amistosas o inamistosas. La madre no entendía a su hija y ésta no aceptaba las órdenes de la madre. El hermano de Dora, se mantenía al margen de los problemas familiares. Cuando tenía que tomar partido, se ponía del lado de la madre, lo que Freud perfila ahí como un vínculo edípico del chico con la madre. Dora, por otro lado, había tenido enfermedades infantiles, disnea, infecciones, etc. Muy interesante, cuando el hermano contraía una enfermedad, inmediatamente después Dora seguía, es decir, Dora lo imitaba. A los 12 años Dora contrajo una migraña y ataques de tos nerviosa. Cuando inició el tratamiento tosía de manera característica. Algunos años antes había tenido una afonía total. Dora, acuérdense, a los 18 años está yendo con Freud. Freud diagnostica nerviosismo. Dora, de venida señorita, ya cuando crece con toda esta sintomatología, solía burlarse de los médicos y renunciaba a la asistencia médica. Consultar a un médico le provocaba cierta o mucha resistencia. Además se burlaba de ellos. ¿Por qué? Porque todas estas eran enfermedades psicosomáticas. Y un médico internista, un médico organicista, daba tratamiento para una enfermedad física, no para una neurosis. Por lo tanto, los medicamentos no tenían ningún efecto si no eran sostenidos por una cuestión de orden orgánico. ¿Qué es lo que hace y desencadena que Dora o que el padre de Dora vaya y lleve a Dora al tratamiento? Dice, el primer encuentro fue a los 16 años, estaba quejada de tos y de afonía. Freud prescribe cura psíquica, pero Dora no quiere ir. A los 18 había crecido, preocupaba a sus padres, estaba insatisfecha consigo misma. Enfrentaba al padre, no se entendía con la madre. Los padres se horrorizan al hallar sobre el escritorio una carta de despedida porque no podía soportar la vida, es decir, una carta de una suicida.
El padre sabía que no era serio este propósito, que era un chantaje. Sin embargo, le pide a Freud que la analice. Y esta carta funciona como un chantaje. El padre entiende la carta como un chantaje. Vamos a ver en qué consiste esto. La historia. El padre informa, se trasladaron a B, una ciudad en el sur de Viena, a partir de la enfermedad. Allí establecen una relación con una familia de la localidad que denominaremos los K, el señor K y la señora K. La señora K entra al cuidado del padre de Dora durante la enfermedad, es decir, la madre se desaparece y aparece esta señora como una especie de enfermera, como una especie de cuidadora, como una especie de quién sabe qué cosa impensable. El señor K, amable con Dora, salía de paseo, le hacía obsequios, nadie cuestionaba eso, ni la señora K a su esposo, ni el padre a Dora. ¿Por qué? Porque parecía que la señora K atendía al padre, el señor K a Dora, y Dora también entraba en esta lógica de complicidades atendiendo al hijo de los K. Todos contentos, todos felices, cada quien con su cada cual. Sin embargo, algo sucede, algo rompe la estabilidad interna. Dora no quería viajar a B, estaban en Viena. Cuenta a la madre y luego al padre que el señor K le había hecho una propuesta indecorosa. El señor K, que le hacía regalitos, que salía con ella, le había propuesto algo. La mamá le dice a su padre, y el padre, ¿sí?, indignado por hacerle más caso a la madre que a Dora, va junto con el tío y le echan la bronca a el señor K. El señor K argumenta que no es cierto, que eso fue una fantasía, y que qué puede pensar de una chica, eso es lo que contesta el señor K, Dora, la chica, que lee libros de Mantegazza, que es en ese entonces una especie de literatura erótica. A partir de ahí, el padre de Dora, si le cree al señor K, o si no le cree, pues ya no se la hace de bronca. Dora se queda muy enojada con su papá y le pide que rompa relaciones con los K. El padre dice que no y argumenta que el relato de Dora es una fantasía y el señor K y la señora K, ¿sí?, son infelices en su matrimonio. El padre le dice a Freud, procure a Dora ponerla en el buen camino, es decir, que entienda, ¿sí?, y que no esté fantaseando cosas que le falten a la señora K y al señor K. Eso es lo que motiva en Dora que haya una carta de despedida tipo chantaje. Había habido también vivencias traumáticas interesantes. La llamada escena del beso, ustedes lo leerán, dice la trama de infantil previo. Hay un trauma infantil previo en este síntoma de Dora. La tos nerviosa, la afonía de Dora y la desazón son vivencias que había tenido en algún momento con el señor K, ¿sí?, como la llamada escena del beso, que es la llamada escena en la tienda. Sucede entonces que un día había en el pueblo un festejo comunitario, es decir, estaba el patrón de la feria o el patrón del desfile de la ciudad. Los K vivían en una tienda, tenían una tienda en un lugar donde iba a pasar el desfile, en la calle principal. Sucede entonces que el señor K invita a toda la familia, a la señora K, al papá de Dora, a la mamá de Dora, al hermano, para que vean el desfile que va a pasar a tal hora. Sin embargo, este K, picudillo, ¿sí?, desinvita a todos, dice que mejor no vaya, y a la única que no le avisa es a Dora. Dora ingenuamente llega ahí, y cuando llega, le dice vamos acá arriba, vemos desde la terraza el desfile. Y cuando llega Dora a subir las escaleras estrechas, ¿sí?, el señor K agarra a la muchacha
le da su arrimón y le da un beso. Dora sintió asco y escapó del lugar. Este evento produce un desplazamiento de afecto y en lugar de la sensación genital que pudiera haber sido sentida como placentera, aparece un afecto contrario a su sexualidad y le produce asco. Otro síntoma que presentaba Dora era el siguiente: presión corporal a partir del brazo, presión del miembro erecto en su vientre por parte de cuando K, ¿sí?, con el pene erecto, agarra a la pobre muchacha, le acerca, ¿sí?, los genitales y ella siente presión en el brazo. También otro elemento que complicaba a Dora era que no podía haber relaciones íntimas o relaciones amorosas entre dos hombres o entre un hombre y una mujer. Dice Freud, a partir de la escena del beso, los síntomas que se acentuaron en esta vivencia traumática: asco, represión en la zona erógena de los labios porque el señor K la besó, presión del miembro, la excitación de su propio clítoris sintiendo la excitación del pene del señor K, y horror a los hombres, forma de protegerse contra una vivencia reprimida deseada por ella en su infancia o en otro momento. Siguiendo con esta misma lógica explicativa, diríamos, Dora estaba reviviendo con el señor K su propio amor edípico al padre. Vamos a ver cómo es esto. Dice: el amor al padre. Dora no perdonaba a su padre continuar sus relaciones, ¿sí?, con la señora K. Esta relación le parecía una vulgar relación amorosa. La señora K se convierte en la cuidadora oficial del padre. Las estrategias que ellos tenían buscaban para quedarse solos, siempre y obviamente estar más a gusto. Presentaría una escena una vez que los encontraron y los agarraron en la maroma. Quién sabe, el padre se va al bosque, la señora K se va al bosque pensando que nadie iba a echar de menos su ausencia. Los van a buscar y los encuentran en una situación bastante comprometedora. La explicación que dan es que el padre, muy triste y desconsolado por la situación que está viviendo con su neurosis, se fue al bosque a suicidar. La señora K se dio cuenta de esta intención y lo fue a detener de tal manera que evitara que se suicidara y se convirtiera en la salvadora. Entonces no solamente no les cuestionaron que andaban de novios, sino que hasta le agradecieron a la señora K. Esta fantasía acerca de cómo la señora K contaba precisamente siempre con los recursos suficientes a nivel psíquico, que luego serán recursos que pide en otro plano, como ya lo veríamos, ¿no? Dora envía un mensaje con la carta. Dora, si se acuerdan, ¿sí?, había estado en esta lógica de complicidades. La señora K atendía al padre de Dora, el señor K atendía a Dora, Dora atendía a los hijos y todo estaba equilibrado, todos encontraban su placer y todos encontraban su satisfacción. ¿Qué es lo que hace que se rompe el equilibrio? Precisamente cuando Dora se vuelve o se siente objeto de intercambio. Veamos esto. Dora se vuelve objeto de intercambio. El padre y la señora K mantienen una relación amorosa. El padre y el señor K hacen una negociación para mantener sus relaciones. El señor K atiende a Dora, la acompaña y le hace obsequios y la cuida. El padre de Dora se hace responsable, se hace cargo de la señora K. Entonces decimos aquí, el señor K tolera las relaciones de su mujer con el padre de Dora, mientras éste no sea molestado por la atención que ella le brinda él le brinda a Dora. Dora se vuelve el premio para el señor K. Dora es el objeto de intercambio y es aquí donde Dora ya no le gustó, porque Dora quería a su papá y obviamente se ponía celoso o celosa de que la señora K estuviera ahí con el padre y no fuera ella quien atendía y quien se granjaba el amor del padre. Entonces, en este juego de complicidades, dice, el padre no declara
no aclara la relación que tiene con la señora K por temor al reclamo del señor K. Dora fomenta y tolera la relación con K y del padre con la señora K mientras se sienta amada por ambos. La gobernanta en algún momento, que fue corrida del trabajo, señala la gobernanta, que era una institutriz que tenía a Dora, señala lo extraño de la relación del padre con la señora K. Y entonces Dora era muy cuatacha de la gobernanta, pero se enoja con ella, le hace que la despidan, cuando se da cuenta que todas las críticas que hacía la gobernanta a la señora K era porque ella estaba enamorada del padre y quería ocupar el lugar del padre, de la señora K y de la madre de Dora. Dora cree que la gobernanta sola la utiliza para ganarse el amor del padre y obviamente que el padre la atienda mejor a ella y hace, digamos, chisme de la señora K, más por celos que porque estuviera apoyando a Dora. Se presentaron nuevos síntomas más tarde, ¿sí? Dice, nuevos síntomas, dolores en el estómago. Freud le dice, acuérdense que cuando el hermano tenía una enfermedad, Dora copiaba la enfermedad, es decir, Dora lo imitaba. Dora se identificaba con el hermano enfermo. Una vez que Dora, ¿sí?, trae un dolor en el estómago, Freud, en el argumento de a quién le copia usted el síntoma, dice, ¿a quién copia usted eso? Y entonces ella asocia que una prima que tiene un novio y a la que le tiene envidia tiene dolores de estómago frecuentemente. Entonces ella se identifica histéricamente con la prima y los dolores de estómago que tiene más son bien de la prima que de ella. La señora K utiliza las enfermedades, explica el síntoma de la manera siguiente. Dice, la señora K se enferma el día preciso que el señor K llega de viaje de trabajo. Es decir, el señor K tenía que vender en las zonas cercanas al pueblo y entonces se ausentaba en ocasiones por 1 o 2 semanas. Casualmente la señora K estaba muy bien todas esas 2 semanas que no estaba el señor K, pero llegaba el señor K y entonces se quedaba, si se sentía mal, se sentía enferma, indispuesta. Dice Freud, vamos a pensar en esta lógica de identificación histérica, como Dora se identificaba con la señora K, pero al revés. ¿Sí? La duración del ataque de afonía, de no poder hablar, duraba de 3 a 6 semanas, que casualmente eran los días que el señor K estaba ausente. Podríamos pensarlo así, si su amado, el señor K, está lejos, ella no tiene ninguna necesidad de hablar, ¿para qué hablar? Esta situación de somatización es lo que Freud va a llamar solicitación somática. ¿En qué consiste? Dice, el síntoma histérico requiere de 2 elementos para sostenerse. Una, solicitación somática, es decir, una parte del cuerpo que sirva para simbolizar algo, ¿sí?, o un significado, un sentido. Es decir, la parte del cuerpo facilita la simbolización, significación del síntoma en función del sentido que se otorgue a este. La afonía y la tos nerviosa se producían por la significación simbólica y la solicitación somática. En este caso, ¿sí?, podemos imaginar, el señor K anda de viaje y la señora K de contento. Llega el señor K y entonces ya le trae cefaleas, dolores de cabezas, le está bajando con dolor y lo que quiera. Es decir, para no cumplir con sus deberes conyugales. Y Dora se calla para no hablarle a nadie más que su amado. Podemos entender entonces la simbolización de la enfermedad. La simbolización de la enfermedad de Dora era una forma tendenciosa y respondía a motivos como el caso de la señora K. Si el padre sacrifica su relación con la señora K, Dora se hubiera curado de su neurosis de manera inmediata. La enfermedad tiene un propósito. Dora tenía como meta mover la compasión del padre y así apartarlo de su relación con la señora K. Hasta aquí vamos a dejar la primera parte de este video de Dora y la próxima parte, la parte 2, se las mandaremos en otra liga, ¿sí?, para no apresurarnos tanto y ir dosificando los materiales. Muchas gracias por lo pronto.